Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que hemos iniciado un nuevo ciclo, que estamos cubriendo el libro de Génesis. Este Shabbat nos corresponde, este día de reposo nos está correspondiendo cubrir la segunda porción. Vamos a hablar de la segunda porción, o sea, ya vamos avanzando cada semana. Y esta porción es una muy conocida, que la conocemos todos, que es Noah o Noé, y que habla específicamente sobre el diluvio y toda la generación de Noé. Entonces vamos a continuar con la misma temática que empezamos con Bereshit. Recuerden, yo los invito a que vayan y vean el estudio de Bereshit en el principio, que empezamos a subir un poquito más la vara, familia. Vamos a empezar, como yo les digo, decía la clase pasada, de poder subir un poquito más la vara en cuanto a nuestros conocimientos, a nuestra forma de entender las escrituras. Y vamos a tratar de hacerlo lo más académico posible, porque recuerden, familia, que tenemos que validar toda la información. Por eso les pido que no me crean, sino que validen toda la información que se les presenta para que podamos crecer juntamente. Y les quiero agradecer por la bendición de poder compartir juntos este tiempo de estudio y seguir aprendiendo un ciclo más juntos con nosotros. Amén. Así que vamos a comenzar. Recuerden que la clase pasada estuvimos hablando sobre el principio. La temática fue más que nada buscar la forma o poder entender cómo la audiencia original del libro de Génesis podía comprender esta narración que quizás ante nuestros ojos occidentales y modernos es bastante complicado de entender. Entonces vamos a seguir con esa misma dinámica de tratar de entender cómo la audiencia original pensaba, cuál era su cosmovisión. Y voy a volver a aclarar este término porque muchos quizás es la primera vez que lo van a conocer o están escuchando este término. Y cosmovisión no tiene que ver nada con misticismo, mitología o lo que se llama también, hoy se me fue de la mente, como no es astronomía, sino que astrología, ¿ok? No tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver, es una palabra combinada que significa cómo funciona el mundo, cómo la audiencia original, el contexto cultural de la audiencia original del libro de Génesis. Recordemos que la audiencia original es Israel saliendo de Egipto después de haber estado casi más de 400 años viviendo en Egipto y los últimos 80 años como esclavos. Ellos están saliendo de la esclavitud y están camino a la tierra prometida. Entonces ahora ya tenemos quién es la audiencia. Entonces podemos entender que su forma de ver el mundo quizás se sincretizó, y no es que quizás, sino que vamos a ver que va a haber muchos puntos en los cuales se ha sincretizado con la forma de ver cómo el mundo funciona para los egipcios. Y esto es algo bien interesante porque esto lo vamos a poder percibir cuando ahora vamos un poquito más allá en nuestros conocimientos académicos. Vamos a percibir cómo el Eterno va a poner en contrapunto o va a ser un precedente contracultural con respecto a la mitología, a la forma de ver el mundo de los egipcios. Y en este caso, la historia de Noé, la historia del diluvio, la narración de este acontecimiento tan importante en la humanidad, el Eterno va a usar un vocabulario que en la audiencia original va a marcar un precedente contracultural, en donde vamos a tratar de determinar si realmente el Eterno va a marcar esa línea en donde le va a decir a Israel: las cosas no son como funcionan en Egipto, sino que ustedes tienen que entenderlo de esta forma. Y eso es lo que vamos a hacer. Y por eso vamos a comenzar. Obviamente, quiero compartirles la metodología de estudio, familia, que vamos a estar usando, que es la metodología en este caso, de nuestro Moré Rico Cortés, la metodología de sabiduría en la Torá. Permítanme si la están viendo. No, no la están viendo. Disculpen, familia. Aquí vamos a cerrar aquí. Pasa que hemos actualizado logos, familia, y hay nuevas funciones, por eso las estamos aprendiendo a usar. Miren, acá está la metodología. Recuerden que Bereshit empezamos a hablar de que entraba en la esfera de caos y orden. En el caso de Noé, la porción Noé también entra en lo que es caos y orden. Pero nos vamos a enfocar en un subtema de lo que es el caos y el orden, o el caos y el cosmos, que es la cosmovisión, que ya la definimos anteriormente, que es básicamente, en simples palabras, cómo funcionaba el mundo para las sociedades antiguas y que también aplica a nuestros días. Y la gran pregunta es, familia,
cuál es nuestra cosmovisión o cuál debe ser nuestra cosmovisión. Y creo que este va a ser una respuesta que vamos a poder obtener al terminar de estudiar la porción de esta semana. No solo eso, que vamos a enfocarnos en lo que es el caos y el orden, sino que también de la escalera educativa como herramienta para poder entender este tema tan importante que es el caos y el cosmos. Vamos a hablar un poquito de arqueología bíblica y de contexto cultural. Es necesario, familia, para que podamos nosotros entender qué es lo que la audiencia original estaba entendiendo con respecto a lo que es el diluvio, la vida de Noé y en el principio, como lo venimos aprendiendo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, vamos a leer Génesis capítulo, vamos a ir al capítulo 9, al capítulo, perdón, 6, vamos a ir al capítulo 6 y vamos a leer del verso 9 en adelante. Vamos a leer algunos versos y me gustaría que empecemos a hacernos preguntas. Dice el verso 6, 9, capítulo 6 de Génesis, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Miren qué interesante, cómo empieza a describirnos quién es Noé, por qué ahora el Eterno escoge a Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de ancho y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí ya conocemos cómo continúa la historia, que empieza hablando de cómo la tiene que construir, cómo Noé va a construir lo que es el arca, pero aquí podemos ver algunas preguntas, nos podríamos hacer algunas preguntas bastante importantes, porque recuerden que empieza hablando de Noé, que es un varón justo. El Eterno le aclara a Noé de que lamentablemente va a haber que destruir la tierra porque la tierra está llena de violencia, se ha corrompido, entonces es necesario un nuevo comienzo. Miren qué interesante. 6 capítulos anteriores, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, comienza muy similar a cómo comienza la historia del diluvio. Entonces, hay algo bien interesante que podemos ver aquí entre Bereshit, la porción Bereshit y la porción Noé, es que ambas son un reflejo o un paralelismo de una de la otra. Porque recuerden que Génesis comienza hablando sobre qué, sobre que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba cubierta de aguas y el Eterno empezó a poner orden, a separar las aguas de arriba, las aguas de abajo. Tengan en mente este vocabulario, aguas de arriba y aguas de abajo, que es un tema que vamos a profundizar en esta clase, que es la geografía cósmica. Si no se asusten, familia, geografía cósmica, y ya vamos a hablar un poquito más, pero tiene que ver con esto de las aguas superiores, aguas inferiores, la percepción del antiguo Medio Oriente con respecto a esto. Y vemos cómo el Eterno empieza a traer un orden y escoge a una familia, Adán y Eva. ¿Para qué? Para que vuelvan ahora a regir una nueva creación, que ellos tengan que administrar esta nueva creación. Cuando leemos la historia de Noé, exactamente sucede lo mismo, solo que en la historia de Noé se nos hace una aclaración previa podemos decir, a lo que acontece como la puesta en orden de una nueva creación. Aquí se nos está dando el motivo de que la tierra, lo que el Eterno había creado por perfección, que después por culpa de Adán y Eva entra en caos. Ahora el Eterno
en la vida de Noé lo escoge esta familia para volver a traer un orden, al orden perfecto. O sea, la intención siempre del Eterno estamos viendo que es volver al orden perfecto de Génesis 1 y Génesis capítulo 2. Ahora escoge a Noé y a su familia. Y el Eterno le dice, escoge a Noé, pero miren, escoge a Noé porque es un varón justo y por eso va a escoger también a la familia de Noé. Y no solo eso, sino que también le da una instrucción sobre los seres vivientes que tienen que introducir el arca. Pero es interesante ver que el Eterno está usando, podemos decirle, el mismo principio, podemos ver ese paralelismo entre Génesis capítulo 1 y 2 y la vida de Noé y la historia del diluvio, en donde vemos que la creación, hay una creación que entra en caos y el Eterno una vez más vuelve a poner en orden. Y cuando prestamos atención al vocabulario en el diluvio, vamos a ver que hay un paralelismo muy grande con Génesis y lo que fue el Bereshit, el crear, el principio, cómo comenzó de nuevo. Entonces podemos decir que aquí el Eterno está una vez más volviendo a iniciar. Ahora la gran pregunta, y eso se las dejo para que lo puedan hacer en sus hogares y hacer el cálculo matemático. ¿Cuánto pasó entre Génesis capítulo 1 y el capítulo 6? Han pasado muchos años, familia. Pero es algo que se los dejo como asignación, como para que hagan un poquito de matemáticas y vean cómo ahora el Eterno dice, después de Génesis capítulo 1 al capítulo 6, vuelve a decir: la tierra está llena de violencia, la tierra se ha corrompido, todo carne está corrupta, entonces ahora hay que volver a empezar de nuevo. Pero acá hay preguntas, hay dos preguntas que nos podríamos hacer y quiero que nos hagamos esta pregunta. La primera pregunta es: ¿por qué escoge a Noé? Obviamente vemos que en el capítulo 6-9 empieza hablando de que Noé era un varón justo. Ahora, recuerden que Génesis, en la historia de Noé, aún no había estado dada la Torá. Entonces, esto de ¿qué entendemos con varón justo? Y esto es algo bien interesante, familia. Yo le agradezco a mi esposa que me hizo ver esto en Isaías. Miren, vamos a ir aquí a lo que es la... Acá les comparto Logos. Aquí está. Vamos a ir a Logos. Y aquí vemos que dice que Noé era un varón justo. ¿Ok? Dice que Noé era un varón justo y ahora la definición de justo es bien interesante porque ¿qué es lo que el Eterno considera como justo? Cuando vamos a Isaías capítulo 66, 2, miren lo que dice la versión Dios habla hoy. Yo mismo hice todas estas cosas y así empezaron a existir. Se está hablando de la creación. Yo, el Señor, lo afirmo. El hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido, que respeta mi palabra. ¡Wow! Hay algo que a mí siempre me gusta decir, familia, que la escritura se define por sí misma. Entonces estamos viendo que cuando en Génesis, la audiencia original, recuerden que esto está escrito en audiencia original que ya tiene podemos decir un precedente o un preconcepto de la voluntad del Eterno. Recuerden que es el Eterno a través de Moisés entregando su Torah. Entonces, ya estamos viendo de que se está usando un vocabulario que nos está dando a entender que la audiencia original, ¿qué es lo que entiende cuando una persona dice es justa? Por más que esté escrito hablando de una historia antigua, de algo que aún no existía la Torá en la historia del diluvio, pero nos da a entender que quizás sí existía algo similar a la Torá que Noé conocía. ¿Por qué? Porque miren, Isaías nos define que el Eterno se agrada ¿de quién? De aquel hombre aquel hombre que respeta su palabra. Y cuando vamos a los escritos del primer siglo, vamos a ver que en Lucas capítulo 1, cuando se habla de Zacarías, el padre de Juan y de su esposa, se aclara de que eran hombres, un hombre y una mujer temerosa de Dios porque guardaban los mandamientos de forma irreprensible. O sea, ahora entendemos que Noé fue escogido. El concepto de ser justo es alguien que obedece la voluntad del Eterno.
Lo vemos en Isaías como precedente en el Antiguo Testamento y lo vemos con un precedente en los escritos del primer siglo cuando se habla de Zacarías y de su esposa, que dicen que eran un hombre y una mujer irreprensibles delante de Hashem porque ellos guardaban los mandamientos del Eterno y todo el mundo sabía que ellos eran temerosos de Dios. Una persona eran justos. En otras versiones dice Lucas 1 que son justos delante de Hashem. Entonces acá vemos que no era justo porque él era obediente a Hashem y por eso el Eterno le habla, podemos decir como que le está dando la profecía de lo que va a suceder a futuro y le da instrucciones de cómo construir el arca. Entonces ahora entendemos por qué el Eterno escoge a Noé. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué un arca? ¿Por qué un barco? Y recuerden, familia, esto hay una audiencia original que es un pueblo, miren, vamos a aclarar esto, una audiencia original que entró a Egipto como una familia y está saliendo 400 años después aproximadamente como una gran nación, en donde no solamente sale Israel, sino que también está saliendo multitud mixta. Ahora, me gustaría hacerles esta pregunta, familia, y pueden contestarla aquí en el chat en vivo, de por qué un arca. ¿Por qué ustedes creen que el Eterno le dice a Noé, construye un arca? Y le da unas especificaciones bien, podemos decir, definidas, bien detalladas, de cuánto tenía que medir de largo, de ancho y de alto. En dónde tenía que ubicar la ventana, a dónde tenía que ubicar la puerta, cuántos niveles tenía que hacer. O sea, yo no sé si se han hecho esas preguntas, pero quiero que nos hagamos esta pregunta, familia, ¿por qué un arca? ¿Por qué un barco? Y dejen sus comentarios, dejen en el chat, me gustaría ver sus respuestas sobre por qué un barco. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque miren, cuando nosotros no conocemos el contexto cultural de cuando fue escrita la Biblia, entonces hay muchas riquezas que se nos pasan, muchos detalles que quizás no le vamos a poner atención. Y justamente esto de que el Eterno le diga a Noé, construye un barco, va a influenciar mucho en la mentalidad y en la cosmovisión de la audiencia original. Recuerden, multitud mixta, Israel con una multitud mixta que salen de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás en Israel estaba no solamente la cosmovisión de Egipto, que ya estaba asimilada en Israel, sino que también hay otras naciones, podemos decir, estos multitud mixta, provenían no solamente de Egipto, sino que podían venir de otras naciones que también traían, podemos decir, sí, podemos decir podríamos decir como que traían su bagaje, su equipaje, su maleta con su cosmovisión de cómo veían el mundo. O sea, de acuerdo a sus dioses, a sus deidades, pero al ver las proezas que hizo el Eterno defendiendo a Israel de la opresión, entonces decidieron unirse a Israel y por eso salen junto con Israel. Entonces, teniendo esto en mente, miren, son detalles que muchas veces no le prestamos atención por no tener la información. Entonces hoy quisiera compartirles esta información y tratar de responder de una forma académica y entender qué es lo que está generando posiblemente cuando escuchan la narración de que el Eterno le dice a Noé, hazte un barco, hazte un arca, y cómo lo describe. Entonces quiero compartirles lo que dice aquí. Vamos a ir a esta notita que tengo aquí, que en el verso 14 dice, hazte un arca de madera de gofer. Miren qué interesante. Acá hay alguna herramienta muy buena que tiene ahora Logos que te puede dar una descripción de lo que es de forma rápida el gofer. Porque muchas veces decimos madera de gofer. Miren lo que dice. Madera de gofer. La madera con la cual se construyó el arca de Noé, muchos comentaristas afirman que se trata de una madera del ciprés debido a la similitud del nombre. Otros, debido al parecido con el hebreo kofer, sugiere un árbol resinoso, como el pino. Puede ocurrir que el término esté de alguna manera relacionado con este término. Y miren, automáticamente me busca el Logos, me está buscando la definición de lo que es madera de gofer en el diccionario bíblico Lexham.
Y miren lo que dice, el tipo de madera usada por Noé para construir el arca, y estos son detalles que tenemos que tener en cuenta, familia. Pueden estar relacionadas con la madera de resino, como el pino, el cedro o el ciprés. Puede además o referirse a ramas de sauce entretejidas y hojas de palmeras que contienen una capa de asfalto en la parte exterior. O sea, miren los materiales con los que puede haber sido hecha el arca. Pero está hablando de un arca de madera. Algo que va a marcar un precedente contracultural muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces no consideramos el tiempo tampoco de cuándo sucedió el diluvio. No tenemos un tiempo definido de cuándo fue el diluvio, pero la ciencia hoy en día nos da, a través de la arqueología, algunos vestigios de que quizás muchos miles de años atrás hubo un momento en que la Tierra estuvo cubierta de agua. ¿Por qué? Porque hay descubrimientos arqueológicos en montañas que tienen más de 3.000 o por encima de los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar y tienen, podemos decir, como sedimentos que están relacionados con el mar. Bien, hay cosas que hay en la Tierra que dicen, ok, esto está relacionado con el mar. Bueno, ha aparecido en algunas montañas que están por encima de los 2.000, 3.000, 4.000 metros del nivel del mar, han aparecido estos sedimentos que por lo general se encuentran en el mar. Entonces, en algún momento de la historia de la humanidad, de este mundo que conocemos, sucedió esto. No vamos a entrar en ese detalle porque el punto, y como vemos y algo que pudimos marcar como precedente en la clase pasada, es que no se nos va a dar los detalles del pormenor, sino que se nos habla a grandes rasgos con un propósito, de que entendamos la esencia del mensaje. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a responder esta pregunta de por qué un arca, por qué un barco. Ahora sabemos de qué madera fue, posiblemente de ciprés, puede haber sido de cedro o de pino, una madera resinosa y que también fue recubierta, calafateada con brea o con una especie de asfalto, ¿ok? Ahora, ¿por qué un barco? O sea, dejen sus comentarios, familia, ¿por qué un barco? Y miren, vamos a ver qué dice el contexto cultural. Y esto yo lo estoy tomando del recurso Génesis del comentario bíblico ilustrado de Zondervan. Y miren lo que dice con respecto a hazte un barco. Voy a ampliar aquí. Y quiero compartirles esto para que tengamos una idea que quizás son detalles que nunca se nos pasaron por la mente y que hoy, gracias a estos recursos académicos, podemos profundizar más y entender qué es lo que está sucediendo en la mente de la audiencia original. Dice, hazte un barco. Capítulo 6, verso 14. Las primeras embarcaciones estaban hechas de piel, algo que nunca nosotros consideramos. Juncos o troncos excavados. Eran pequeñas embarcaciones fluviales. Una embarcación del tamaño del arca tendría que estar hecha de tablones en todas sus partes, en lugar de usar una base de troncos excavados como lo hacían las primeras embarcaciones de tablones. Los tablones de las primeras embarcaciones no se unen con clavos, una tecnología mucho más reciente. ¿Cuántas veces tenemos nosotros en mente a Noé, y esto fue gracias a Hollywood, armando un arca y clavándola con clavos? Los clavos son una invención moderna, podríamos decirlo, y recién, si nosotros nos ponemos en contexto tiempo, cuando fue el diluvio, aún no se manejaba el hierro o herramientas tales como el clavo, familia. Y tenemos la imagen de ver a Noé clavando el arca de madera con martillo y un clavo. Familia, eso es Hollywood. Y miren, cuando estudiamos el contexto cultural, nos damos cuenta que el clavo es más moderno y que quizás en la época del diluvio era poco probable que se usara. Pero vamos a ver qué más dice el comentario de John Walton con respecto al por qué un barco. Entonces, dice que estamos hablando de que en ese momento muy probablemente no se usó clavo porque los clavos son algo más moderno, una tecnología más reciente. En cambio, a menudo usaban clavijas de madera para unir los tablones, en lugar de que luego se cosían con cuerdas de algún tipo. Primero se construía
el revestimiento de tablones, luego se construía el armazón interior y por último se añadían las cubiertas. Y en este caso sabemos que la cubierta era calafateado con brea, ¿ok? Algo que vamos a ver un poquito después, se ve que es algo que culturalmente se hacía porque en la historia de Noé, vamos a ver, de Moisés, vamos a ver cómo también se calafatea el Moisés, o podemos decir el arquita o el barquito donde pusieron a Moisés, que navegó por el río, también está calafateado con brea. Pero vemos, miren qué interesante, familia, algo que muchas veces nos considerábamos era cómo se construían las embarcaciones en tiempos antiguos. Muy probablemente en la época del diluvio eran embarcaciones de piel o de troncos que eran tallados con forma de barco, de canoas, eran pequeñas embarcaciones. Entonces esto ya en la mentalidad de las personas, al entender el contexto tiempo, nos está hablando que el Eterno le reveló a Noé la construcción de un gran barco, de un gran navío. Pero esto es interesante porque vemos que hay cosas como por ejemplo el clavo y el martillo son herramientas modernas que quizás no se usaron en la época de Noé. Pero recordemos que hay una audiencia que está saliendo de Egipto. Y ahora hay que entender cómo ellos percibían un navío o qué es lo que tenían en sus mentes cuando ellos estaban escuchando el relato de el diluvio y el arca de Noé. Entonces vamos a ver qué más dice el comentario. Dice: la evidencia más temprana de barcos de tablas con cubierta, incluso los más básicos, datan de mediados del tercer milenio en Egipto. O sea, estamos hablando siglo III antes de la era común. En Mesopotamia aparecen barcos de tablas más grandes en la segunda mitad del tercer milenio. Pero el más grande conocido solo habría tenido una capacidad de 11 toneladas. Las dimensiones del arca, que se calcula que son 45 pulgadas por codo, 450 pulgadas por codo, cada codo a metro sería 11,43 metros por codo, esa es la unidad de medida, vamos a hablar en metros, para que sea más fácil. Entonces dice, la dimensión del arca, que se nos describe en Génesis capítulo 6, se calcula que un codo equivale a 11,43 metros, en donde se nos dice que el arca mide de largo 137,16 metros por un ancho de 22,86 metros por un alto de 13,72 metros. ¿Ok? Miren qué grande era esta estructura. Y estamos hablando de que recién estos barcos grandes aparecen allá por el tercer milenio, podríamos decir, en la época de los mesopotámicos, o en el siglo tercero, también, bueno, en el tercer milenio, también en Egipto, a mediados del tercer milenio. O sea que estamos hablando de que, miren qué interesante, algo que acabo de darme cuenta, familia, es que este punto del arca es un precedente contracultural que está muy asociado a esto, familia, a que Israel tenga que reconfigurar su forma de ver el mundo, de que entienda de que no es como los egipcios veían el mundo, porque cuando hablan de barco, la historia de Noé, automáticamente en la mente de los israelitas se les va a venir a mente los barcos que vieron en Egipto, o de los multitud mixta que provenía de Babilonia o de lo que después posteriormente es Babilonia, sino que se conocía como Mesopotamia o Asiria. Ellos van a tener en mente como un gran barco, un barco que puede trasladar hasta 11 toneladas de producto o de material. O sea, era un barco enorme. Ahora, con estas dimensiones que se nos da, y por eso ahora entendemos por qué el Eterno permitió que quedara escrito cada uno de los detalles del arca, porque esto va a ser un precedente contra cultura. Vamos a seguir determinando este punto, familia. Entonces ya dijimos que el arca tenía 137 metros de largo por 22, casi 23 metros de ancho por 13 metros de alto. Miren lo que dice. Habría tenido un desplazamiento de aproximadamente de 43 toneladas, 43.000 toneladas. O sea,
Miren la diferencia. El barco más grande en Mesopotamia, conocido hasta ese momento, trasladaba 11 toneladas. En cambio, el arca que el Eterno le ordena a a Noé construir, va a transportar 43 toneladas. Y una capacidad de va a pesar en total 43 toneladas y tiene una capacidad de mover de 15.000 toneladas. Los barcos más grandes, conocidos en la última mitad del primer milenio, antes de la era común de Alejandría, no transportaban más de 4.000 toneladas. O sea, ya estamos hablando ya más cerca del primer siglo y los barcos más grandes transportaban que el 10% de lo que el arca pesaba, cargada completa. Miren qué interesante. Y se consideraban de un tamaño notable, maravillas del mundo clásico y testimonio de su avance tecnológico. O sea que el Eterno está marcando un precedente contracultural con esto, en donde él está enseñando a Israel de que las cosas no son como en Egipto, ni siquiera los barcos. El Eterno le dio la instrucción, la capacidad y la inteligencia a Noé para construir un barco tan grande que cuando realmente, o podemos decir, cuando empezaron a navegar los grandes barcos allá por el tercer milenio, no eran barcos tan grandes como la arca. Eran grandes, sí. ¿Eran una maravilla del mundo antiguo? Sí, porque era un avance tecnológico muy grande, sí. Ahora le está dejando saber el Eterno a Israel. Mucho tiempo antes hubo alguien que con el conocimiento y con la sabiduría dada por Dios, construyó algo mucho más grande que los egipcios. ¡Wow! Ese es un precedente contracultural, porque recuerden que Egipto, en el mundo antiguo, fue una de las civilizaciones más avanzadas y que gobernó y que fue un gran imperio en el antiguo Medio Oriente. Ahora el Eterno está marcando, está yendo, podemos decir, a una cuestión política, una cuestión más, como podemos decir, está yendo más a la yugular contra Egipto, dejando claro que el Eterno es quien da la sabiduría y quien permite hacer grandes hazañas y proezas como la hizo Noé. O sea, esto es bien interesante. Y después vamos a ver que tiempo posterior, ya en el primer siglo, ya hubieron barcos quizás más grandes que transportaron más de 4.000 toneladas, pero ya vienen en la época del mundo romano, los cuales medían 55 codos de largo por 13 codos de ancho por 13 codos de alto. O sea, eran barcos grandes, pero ninguno llegó a medir lo que medía el arca. O sea, realmente es un precedente bien importante el que está marcando el Eterno al responder a esta pregunta, ¿por qué un arca? Ahora entendemos por qué un arca, porque estamos con esto, con este simple detalle, está marcando un precedente contracultural, ¿ok? O sea, miren qué interesante, cuánta información hemos visto en solo un par de versos, familia, que no considerábamos. Y ahora vamos a entrar de lleno, esto fue como una introducción, familia, como para despertar nuestro interés de seguir aprendiendo con respecto al contexto cultural. Y ahora vamos a profundizar en el tema de caos y orden, que estamos relacionados a lo que estamos viendo, porque ya vemos que desde un principio en la historia de lo que es el diluvio, el Eterno está marcando un precedente contracultural hasta en los pequeños detalles, que no son tan pequeños por el tamaño del arca, pero es un pequeño detalle a la narración, a la lectura. Ahora vamos a ir a elevar un poquito más el conocimiento, la vara en cuanto a lo que podemos decir información, porque vamos a ir de lleno ahora a la esfera de caos y orden. ¿Y por qué podemos asociar esta porción de esta semana con esta esfera? Porque miren lo que dice, vamos a ir a Génesis capítulo 7 y vamos a leer los versos del 11 al 16. Miren lo que dice. Acá ya está hablando, ya recuerden que el Eterno le dio la instrucción a Noé de hacer el arca, le dio la instrucción de qué animalitos tenían que entrar, cuáles no, y todo lo que sucede que empezaron ahora en esta parte de la historia empieza a hablar de que comienza el diluvio. Miren lo que dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Tengan este vocabulario en mente.
todas las fuentes del gran abismo. Recuerden Génesis capítulo 1. ¿Qué dice el Eterno? Que había separado las aguas de arriba y las aguas de abajo. Sigamos leyendo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, miren, el mismo vocabulario que Génesis capítulo 1. Ahora me entienden, familia, por qué puedo ver este paralelismo entre Génesis capítulo 1 y la historia del diluvio. Porque el Eterno en Génesis capítulo 1 está dividiendo las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ahora, en el diluvio, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, dice, fueron abiertas y llenaron la tierra de agua. Destruyeron por inundación a toda la tierra. Esto es bien interesante. Hay un paralelismo. Ahora entendemos por el vocabulario. Ok, vamos a seguir leyendo qué es lo que dice. Verso 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sam y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron con Noé al arca de 2 en 2 toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Adonai le cerró la puerta. Ok, miren qué interesante. Y esto tiene que ver con cosmovisión. Y ustedes miran, ¿por qué tiene que ver con cosmovisión? Miren qué interesante, porque en el verso 11, que se nos habla de cuándo inicia el diluvio, dice que aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Miren lo que esto representa en la mentalidad o lo que está entendiendo la audiencia original. Y esto, como les digo, lo he tomado del libro de John Walton, Génesis, de la enciclopedia Zondervan, ilustrada del contexto cultural. ¿Ok? Fuentes del gran abismo y compuertas. ¿Qué es esto? Que ahora me van a entender por qué esto va directamente con la esfera de caos y cosmos. Estos son los términos de la comprensión contemporánea de la geografía cósmica. Ahora ven por qué en un principio yo utilicé este término, geografía cósmica. ¿Por qué? Porque es la percepción del mundo, de cómo el mundo funcionaba. Y no solamente eso, sino cómo geográficamente entendían las personas que el mundo funcionaba. Eso es lo que significa la geografía cósmica. No tiene nada que ver con algo místico, sino que tiene que ver de cómo el mundo percibía que el mundo en el cual ellos vivían, la humanidad del antiguo Medio Oriente, vamos a hablar, que es el contexto cultural de la Biblia, principalmente de la Torá, vamos a ver que ellos no solamente veían una forma de cómo funcionaba el mundo, sino que también tenían una forma de cómo percibían la geografía del mundo. Y vamos a ver que va a diferir mucho con respecto a la forma en la cual nosotros consideramos la geografía en la modernidad, porque simplemente, ¿saben qué, familia? Nos separan años de investigación, años de información, años de tecnología, que hoy podemos decir, realmente afirmar a través de una fotografía que la Tierra es redonda. Pero ahora es interesante conocer cuál era la percepción geográfica de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Y es por eso que esta esfera es muy importante en la historia del diluvio. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo lo que dice John Walton con respecto a esto. Entonces nos habíamos quedado en que estos son términos de la comprensión contemporánea de la geografía cósmica. La palabra hebrea traducida abismo, tehom, es la misma que se usa en Génesis capítulo 1, verso 2. Se refiere al gran océano cósmico. Recuerden eso. Si no se recuerdan, vayan y vean el estudio de Bereshit. Se refiere al gran océano cósmico que no solo rodea la Tierra, sino que es aquello sobre lo que la Tierra flota.
Miren lo que dice Salmo 24, 1 al 2. De Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Ok. Esto es lo que en Génesis capítulo 1:7 llaman las aguas debajo de la expansión. Las fuentes se consideraban los puntos de entrada de estas aguas a la tierra. Recuerden, todo lo que tiene que ver con aguas, mentalidad antiguo Medio Oriente, contexto cultural, tiene que ver con esto del caos. ¿Ok? Las compuertas o ventanas del cielo eran los puntos de entrada comparables para las aguas sobre la tierra que son retenidas por los cielos, por el cielo. Estas permiten que caiga la lluvia. En Génesis capítulo 1, la condición acuosa inicial se remedió separando estas aguas y luego insertando la tierra seca entre ellas. ¡Wow! Geografía de la cosmovisión, geografía cósmica. Antiguo Medio Oriente tiene esta geografía cósmica. Aguas arriba, aguas debajo y en el medio, tierra seca. En el diluvio, las restricciones sobre estas aguas cósmicas se levantan y el cosmos vuelve a su estado acuoso no funcional. Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía, no tenía función. Y recuerden que Génesis capítulo 1 no está hablando de que el Eterno empezó a crear de cero, sino que está poniendo en orden una creación que terminó en caos. Ahora entendemos por qué y nos está dejando saber en la historia del diluvio del por qué. Muy probablemente esa primera creación entró en caos y en Génesis 1 empieza a relatar la historia. Estaba todo desordenado y vacío, no tenía función. Ahora sabemos por el diluvio con Noé del por qué no tenía función. Cuando entendemos el concepto de las aguas cósmicas, que es lo que percibía la audiencia original, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo qué más dice. Los manantiales de las profundidades son bien conocidos en la geografía cósmica antigua, término académico, familia, que vamos a aprender hoy. El acadio usa tamut, un término emparentado con el hebreo tehom, para referirse a las grandes masas de agua visible, y apsu para referirse a la gran masa de agua que se cree que fluye bajo la tierra. Pero no hay precedentes de las ventanas, del cielo. Acá hay una gran diferencia entre la historia del diluvio del Antiguo Medio Oriente con la historia bíblica del diluvio. Cuando el sumerio habla de las fuentes de la lluvia, se refiere a la teta ubur del cielo. Los relatos del diluvio mesopotámico no se concentran en una avalancha de agua cósmica, sino en el terror de la tormenta y la devastación que trae consigo. Miren qué interesante cómo ahora hay un precedente contracultural aquí. Hay una percepción del antiguo Medio Oriente, de las culturas como babilónica, mesopotámica, egipcia, del diluvio. Esto es bien interesante y algo que necesitamos aprender, familia. Conocer cómo ellos veían, cuál era su percepción, no solamente de cómo funcionaba el mundo, que tiene que ver con su teología o que tiene que ver con su adoración a los ídolos, sino que también la geografía cósmica, de cómo estaba separado lo que hoy nosotros conocemos como cielo, tierra y por debajo de la tierra. Y esto es bien interesante porque es también parte de cómo funcionaba el mundo. Y vemos que hay un precedente grande culturalmente, en donde en sí, en el antiguo Medio Oriente, lo que se infunde en la historia del diluvio es el terror a las tormentas y la devastación que traen consigo, asociado a que, en su teología, a los dioses del inframundo. Eso es lo que están percibiendo las naciones. Ahora, el Eterno va a cambiar esa percepción de Israel. Israel no tiene que ver al mundo o entender el funcionamiento del mundo como las naciones lo hacen. Y no solo eso, sino que también tampoco entender la geografía del mundo como las entendía el antiguo Medio Oriente. Entonces vamos a definir ahora lo que es el término
Vamos a definir lo que es el término que habla sobre la geografía cósmica. Mire, vamos a hablar sobre la geografía cósmica en el mundo antiguo, que es lo que recién mencionábamos en el comentario que leíamos. Y vamos a definirlo, y esto, familia, va a hacer mucho sentido a la hora de entender en su contexto la historia bíblica. Geografía cósmica en el mundo antiguo. Cuando la gente del mundo antiguo pensaba en la forma del cosmos, pensaba en términos muy diferentes a los que utilizamos hoy en día. No nos sorprende ver que pensaban que el Sol, moviéndose por el cielo en lugar de que la Tierra, dice, no nos sorprende ver que pensaban en el Sol moviéndose por el cielo en lugar de en la Tierra girando y dando vueltas alrededor del Sol. Eso es algo moderno, familia. Antiguamente se creía que la Tierra estaba fija y que el Sol se movía. Era solamente el Sol quien se movía, no era la Tierra. Hoy, por los descubrimientos que tenemos en la ciencia y en la tecnología, sabemos que es la Tierra que da vuelta alrededor del Sol. Pero miren, esto tiene que ver con la geografía cósmica, de cómo ellos veían el ciclo del día y de la noche, en donde veían que el Sol y la Luna se movían alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque no conocían todo lo que hoy conocemos nosotros y no tenían acceso a toda la información que hoy tenemos nosotros. Entonces sigamos leyendo qué más dice. Asimismo, el reconocimiento de que la Tierra es un globo en lugar de una superficie plana es un desarrollo relativamente reciente, obviamente por los descubrimientos arqueológicos. Pero la geografía cósmica del mundo antiguo expresaba un sistema que implicaba mucho más que una Tierra plana y un Sol en movimiento. ¿Cómo podríamos esperar? Su geografía cósmica fue el resultado de dos influencias: la perspectiva de la observación y la creencia sobre el papel de los dioses en el cosmos, en el mundo. Observación, que esto tiene que ver cómo ellos percibían el mundo. Lo que los antiguos observaron los llevó a concluir que el Sol y la Luna se movían aproximadamente en las mismas esferas y de manera similar. Pensaban en el cielo como algo sólido, ya sea como una tienda de campaña o como una cúpula sólida, que descansaba sobre la cima de las montañas, Las estrellas estaban grabadas en el cielo y se movían en pistas a través de sus estaciones ordenadas. Las precipitaciones se originaban en aguas retenidas por el cielo y caían a la tierra a través de aberturas en el cielo. La tierra se concebía como sostenida por pilares. Los cielos, donde habitaba la deidad, estaban por encima del cielo. Y el inframundo estaba debajo de la tierra. Miren qué interesante cuál era la geografía o cómo percibían o cómo observaban que el mundo estaba distribuido geográficamente. Y esto es bien interesante, familia. Esto es bien interesante porque cuando estamos viendo que ellos percibían que la tierra era algo plano. Y obviamente es entendible que en la antigüedad creyeran eso porque no había los avances tecnológicos que hoy hay. Ellos creían que la Tierra estaba fija, el Sol y la Luna eran los que rotaban alrededor de la Tierra y que estaba dividida en tres esferas la geografía del mundo que ellos conocían. En donde la Tierra estaba fija, después tenían otra esfera por encima de la tierra que eran los cielos y entendían de que los cielos tenían una estructura o un soporte que era sólido. Familia, ¿cuántas veces en la escritura se habla de que el cielo es como el zafiro? Porque eso es una influencia del mundo antiguo. Es como se percibían, es como ellos entendían lo celeste del cielo, que era como un suelo de zafiro. Y vemos que esto hasta en el primer siglo se concebía de la misma forma, porque lo vemos en la carta de Apocalipsis que dice que el estrado de los pies del Eterno era como un mar de cristal, un mar de zafiro. Familia, son conexiones que podemos ir haciendo.
Y eso nos ayuda a entender qué es lo que hay en la mentalidad de la audiencia original, tanto de Israel saliendo de Egipto como la audiencia original del primer siglo que está leyendo o escuchando el libro de Revelaciones. Porque es parte de la geografía cósmica, familia. Y por debajo de la tierra se encontraba que el inframundo, que eran una serie de pilares que sostenían a la tierra. Eso es y donde habitaban los dioses, y vamos a ver más adelante cuanto a su teología, que eran donde habitaban estos dioses que para muchos eran buenos y para otros eran malos, porque esa era la percepción de ellos, ¿ok? Pero vamos a seguir leyendo lo que habla sobre, definiendo lo que es la geografía cósmica. Entonces aquí estamos hablando de la observación, en donde ahora entendemos cómo ellos percibían este mundo, y en donde dice que los cielos, donde habitaba la deidad, miren, los cielos eran donde habitaban la deidad, las deidades buenas habitaban en el cielo, y en el inframundo, debajo de la tierra, también habitaban deidades que estaban relacionadas con el inframundo. Las aguas cósmicas, a menudo relacionadas con el desorden precósmico. Ok, ahora entendemos por qué el uso de las aguas. ¿Por qué se usa este vocabulario? Porque hay un concepto que la audiencia original entiende y que nosotros no comprendemos. Las aguas cósmicas, a menudo relacionadas con el desorden precósmico, rodeaban una única masa de tierra. Estas no eran realidades deducidas matemáticamente, sino la realidad de cómo cómo ellos apreciaban las cosas, ¿ok? O sea, era más que nada como ellos veían. No era algo basado en datos científicos o descubrimientos como hoy podemos tener, sino que era como ellos veían que funcionaba el mundo. Pero también parte de la geografía tiene que ver con la teología. Una segunda influencia en su cosmología estaba relacionada con su forma de pensar sobre el papel de la deidad en el cosmos. Así, por ejemplo, en el pensamiento mesopotámico, los cables sostenidos por los dioses conectaban el cielo y la tierra y sostenían al sol en el cielo. O sea, que creían que los dioses eran como quienes manejaban una obra de teatro de títeres, podríamos decirlo. Eso es lo que era la cosmovisión del mesopotámico. En Egipto, el dios del sol navegaba en su barco a través de los cielos durante el día y a través del inframundo por la noche. Las estrellas del cielo egipcio se representaban como blasonadas a través del cuerpo arqueado del dios del cielo, de la diosa del cielo, que era sostenida por el dios del aire. Miren cómo era la percepción de los egipcios. Ahora entendemos que el Eterno va en contra de esta percepción, en donde Él está dejando en claro un punto, familia. La geografía cósmica de Israel también fue el resultado de su observación y de su teología. Y aquí, principalmente, el Eterno va a influir sobre qué? Sobre la teología de Israel, que no es como la teología egipcia ni mesopotámica, en donde existían muchos dioses, sino que existe un solo Dios. Sus observaciones no habrían sido diferentes a las de sus vecinos, pero su teología se desviaba marcadamente. Dios no les reveló los detalles de la geografía cósmica del periodo posterior a la Ilustración, que se deduce matemáticamente y es naturalista, sino que les comunicó su papel desde el contexto de sus propias percepciones de la geografía cósmica. Cuando la revelación no ofrecía revisiones, los israelitas pensaron en el mundo en términos similares a los de la cultura que los rodeaba. La terminología del Antiguo Testamento refleja estos gráficos, esta geografía cósmica, y los debates sobre la creación se basan en esta comprensión. Es decir, que el Eterno, miren, básicamente, el Eterno, al describir una geografía cósmica distinta a la que se crea en Egipto y Mesopotamia, está marcando un precedente cultural muy grande.
en donde le está dejando saber a Israel que la historia del diluvio no es como la narran los egipcios, ni tampoco como lo narran los babilónicos o los mesopotámicos. Hay un gran precedente, como dice aquí, un gran precedente que es la teología, en donde vemos que los egipcios, la percepción del mundo, tanto la geografía como el funcionamiento del mundo, está basado en qué? En miles de dioses. Unos que surcan los cielos, que es el sol, otros que son las estrellas, otros que son los dioses del inframundo, y la humanidad está en el medio. Esto es bien interesante, porque hay relatos que hablan sobre esto y que se han descubierto, son descubrimientos arqueológicos, y esto tiene que ver con la arqueología bíblica. Pero miren, vamos a profundizar un poquito más en esto para poder cerrar este concepto. Vamos a volver a Génesis capítulo 6, verso 17, que dice lo siguiente: y aquí que yo traigo un diluvio. ¿Quién es el que trae el diluvio? Es el Eterno. Es el Dios que le está hablando a Noé. Y dice: aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Quién es quien trae, familia? Pongan en el chat, ¿quién es quien trae el diluvio? ¿Son los dioses de Egipto? ¿Son los dioses mesopotámicos? ¿Son los dioses de Babilonia? ¿Quién es, familia? Es el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que creó el cielo y la tierra. Es el Dios que trae el diluvio, ¿ok? Y esto tiene que ver con arqueología bíblica. Miren, aquí yo les estoy mostrando una tablilla que contiene la historia del diluvio sumerio con su héroe. Y esto está en Oslo y en Londres. Se encuentran fragmentos, que es este que estamos viendo aquí en pantalla. No solo eso, sino que también existe la tablilla número 11 de la epopeya de Gilgamesh, que relata también la historia del diluvio. O sea que vemos que muchas sociedades antiguas tienen un preconcepto, perdón, familia, del diluvio. Y vemos que también la narración bíblica tiene un diluvio. Ahora, ¿qué entienden los comentaristas con respecto a esto? Entienden que no sabemos cuándo, pero es muy probable que aconteció esto del diluvio. ¿Cuándo? No lo sabemos. No sabemos la fecha exacta, pero sabemos que todas las culturas, hasta muchas culturas latinoamericanas, podemos decir aborígenes de estos lados del mundo, del lado de América, que conocemos hoy como América, también hablan de un fenómeno que fue el diluvio. ¿Cómo llegó ese conocimiento? No lo sabemos, pero los comentaristas entienden que había un preconcepto de que en algún momento hubo este gran caos cósmico en el cual la Tierra dejó de tener una función y que ahora, de acuerdo a la cosmovisión, a cómo funciona el mundo y la geografía cósmica, cada cultura trató de entender ese fenómeno que había acontecido, que había cubierto a toda la Tierra en agua, en aguas caóticas, que dejaron a la Tierra sin función. ¿Ok? Ahora me gustaría, para resumir, que hagamos un cuadro comparativo en donde vamos a poner lo que entiende el antiguo Medio Oriente con respecto al diluvio y lo que nos dice la narración bíblica. De esta forma vamos a entender la esencia del mensaje y vamos a poner todos estos conceptos que hemos aprendido. Miren, familia, hemos cubierto, ¿qué? 3, 4 versos. Y hemos profundizado en esos 3, 4 versos en el contexto cultural y nos está permitiendo entender la esencia del mensaje del libro de Génesis y en este caso de la historia del diluvio. ¿Cuánto más, familia? Y por eso yo quiero invitarlos a que sigamos estudiando y cada ciclo profundizando más, porque miren cuánta información nos queda y la verdad, familia, nos queda muchísima información por cubrir, ¿ok? Pero miren, vamos a hacer este cuadro comparativo y vamos a ver qué es lo que la cosmovisión del antiguo Medio Oriente entendía con respecto al diluvio y lo que Israel debe entender con respecto al diluvio, ¿ok? Vamos a hacer este cuadro comparativo, que lo tengo aquí, y miren qué interesante. Comparación del relato bíblico y babilónico o del antiguo Medio Oriente sobre el diluvio.
tema. Hay distintos temas, hay una columna que vamos a ver los temas, lo que dice la Biblia y lo que dicen los relatos babilónicos. Primer tema, inundación divinamente planeada. ¿Ok? Es un concepto que lo vamos a ver tanto en los relatos babilónicos como en el relato bíblico. ¿Quién planea el diluvio? En la Biblia es Dios. Por eso empezamos en el verso 17 del capítulo 6, que donde dice que es el Eterno, es Dios mismo enviando y planeando el diluvio. Mientras que en el relato babilónico se atribuye a los dioses Anu, Enlil, Nirurta, Enungi, Ea, Ishtar. ¿Ok? Miren, ya que hay una gran diferencia. Para la cosmovisión y la geografía cósmica, para Israel hay un solo Dios. Para el antiguo Medio Oriente, mínimo son 6 dioses que intervinieron en el diluvio, en planear el diluvio. Otro tema, revelación divina del plan al héroe. Dios, el Eterno, quiso perdonar a Noé debido a su justicia. Y ahora entendemos que justicia tiene que ver con la obediencia al Eterno, a la voluntad de Dios. Miren qué interesante, Dios le revela a Noé del diluvio. ¿Por qué? Porque lo consideró una persona justa, una persona temerosa de él, que caminó en sus mandamientos. En cambio, en el relato babilónico, Ea solamente, miren, Ea, que era uno de los dioses que participó en el consejo para el diluvio, le avisa, le advierte al héroe un Utnapistim en un sueño. Y cuando leemos la historia de Utnapistim, él era un adorador de Ea, también fiel a Ea, y le presentaba sacrificios a Ea. Entonces Ea tenía gracia por su súbdito, podríamos decirlo, y en un sueño le revela secretamente de que va a haber un diluvio. En cambio, Dios deja bien claro, solamente le habla a Noé porque es una persona justa y no deja nada oculto. Y él es quien toma la decisión. Miren qué gran diferencia entre el mundo antiguo y el relato bíblico. Otro motivo de inundación. ¿Por qué el Eterno envía la inundación? Es por el pecado del hombre. Capítulo 6, verso 5 nos dice, porque la maldad de la humanidad fue tan grande que se había corrompido. Entonces, en el relato bíblico, el motivo del diluvio es por el pecado del hombre, mientras que en el relato del antiguo Medio Oriente, el ruido del hombre perturbaba el descanso de los dioses. Miren qué precedente contracultural tan grande. Ahora vemos, aquí vamos conociendo un poco el carácter del Eterno, al Dios que le estamos sirviendo. Él tuvo que traer juicio, el motivo fue juicio a la humanidad por nuestro pecado, por haber transgredido sus mandamientos, por no hacer lo que el Eterno dice que era correcto para hacer. Exactamente lo mismo que sucedió con Adán y Eva. La humanidad lo está haciendo de nuevo, pero en una magnitud aún más grande, ya que no solamente se corrompió la humanidad, sino que se corrompió todo ser vivo, dice el relato del diluvio. Entonces, el diluvio, ahora en el contexto bíblico, está relacionado más con una consecuencia negativa por la desobediencia a Dios que por un castigo, como en el caso del relato babilónico, que dice que es porque los dioses castigaron a la humanidad con el diluvio porque éramos tan ruidosos, tan guapachosos, que nos gustaba tanto la música, el ruido, nos gustaba la juerga, la fiesta, que no los dejábamos descansar. Entonces hay que destruir a la humanidad. Eso es lo que decía el relato babilónico. Mientras que el Eterno dice, verso 5 dice, que Él se arrepiente de haber creado a la humanidad porque, miren, vamos a ver qué es lo que dice para citarlo específicamente. Capítulo 5, 6:5 dice, y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y por eso el Eterno se arrepiente de crear a la humanidad. Pero
hay un remanente, y ese remanente es Noé y su familia. Por eso se aclara que Noé era un varón justo. ¿Ok? Entonces vemos que el motivo hay una gran diferencia. En el relato bíblico es porque consecuencia negativa por la desobediencia. Una maldición, como lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 28-29. Y para el antiguo Medio Oriente fue un castigo porque éramos tan ruidosos, tan molestos, la humanidad era tan molesta para los dioses que nos tenían que destruir. El castigo. Miren, porque muchas veces decimos nosotros que Dios nos castigó con el diluvio. No es así, familia. Miren, si nosotros estudiamos el relato bíblico en su contexto, nos vamos a dar cuenta que es altamente ético y justo. Nos lo merecíamos. El verso 5 es claro. Porque hicimos lo malo, tuvo que venir la consecuencia negativa. En cambio, en el relato bíblico, éticamente es ambiguo y posteriormente lamentado. O sea, miren qué contradicción. Si nosotros ahora decimos que el Eterno envió el diluvio como un castigo porque es malo, estamos pensando que nuestro Dios es como el Dios de los babilónicos. Y familia, esto no es así. El Eterno envía el diluvio, y ahora que entendemos el contexto bíblico y lo que está entendiendo la audiencia original, es altamente ético y justo. ¿Por qué? Porque Él está aclarando versos antes que dice: me arrepiento de crear a la humanidad porque nuestro corazón va de continuo al mal desde la juventud. Siempre nos vamos a ir ¿en qué? En contra de su voluntad. Y es por eso que llegó a un tal punto en que el Eterno tuvo que enviar esta corrección más que castigo. Si yo digo que es castigo, tiene que ver con una ética ambigua que después, posteriormente, lamentada en los relatos babilónicos o mesopotámicos del diluvio. Nuestro Dios no es así. Él no es un Dios caprichoso como el Dios de la Biblia, que porque no lo dejamos, perdón, el Dios babilónico. Él no es un Dios caprichoso. No es como las deidades del antiguo Medio Oriente, que eran dioses caprichosos, que no se sabía cómo conformarlos. Miren, eran tan caprichosos que querían destruir a la humanidad porque hacíamos ruido, no los dejábamos dormir. En cambio, el Eterno dice: no, tristemente tengo que destruir a la humanidad como un correctivo, para que entiendan que hay cosas que no son como nosotros queremos. No podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino que hay una forma que el Eterno nos ha dado para que nosotros obedezcamos unos mandamientos, para que pongamos por obra sus mandamientos y hagamos su voluntad. Y de esa forma haya que armonía, shalom en la creación. Y por eso que en la Biblia el castigo es ético y justo, mientras que en los relatos babilónicos es ambiguo. Otro tema. La salvación del héroe. Vamos a hablar sobre la salvación del héroe. La salvación del héroe dice: castigo, salvación del héroe, incluido en el plan de Dios. O sea, Dios en su plan lo está incluyendo a Noé y a su familia y le da las instrucciones de cómo él lo tiene que hacer. En cambio, en el relato babilónico, en los relatos del antiguo Medio Oriente, es un hecho secreto que es solamente un adorador a uno de los dioses. Vidas salvadas. En la Biblia se salvan 8 personas, o sea, la familia de Noé, y una representación o representantes de cada uno de los seres vivos de los animales. En cambio, en el relato babilónico, se salva la vida, obviamente, del adorador de Ea, su familia, algunas bestias, artesanos y técnicos. ¿Qué nos deja saber esto? Que la confianza del antiguo Medio Oriente estaba puesta ¿qué? En los artesanos, en los técnicos, en la voluntad y en la fuerza del hombre de crear. No eran los dioses, sino que nos vamos a resguardar en las habilidades humanas para crear. Y esto lo vamos a ver posteriormente con lo que es la construcción de la Torre de Babel. ¿En dónde estaba la confianza de la humanidad? ¿En Dios o estaba puesta en el hombre? Estaba puesta en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo crear, en lo bueno que soy en mi ingeniería, en mis estructuras. Familia, esa es la gran diferencia entre el relato bíblico y el relato babilónico, en donde la confianza babilónica estaba en la fuerza del hombre, mientras
que en el relato bíblico está puesta en la confianza de Dios. Porque miren, cuando se construye el arca no tiene timón. Entonces, quien dirige ese barco, quien dirige el arca, ¿quién es? El Eterno. La confianza de Noé tiene que estar puesta ¿en quién? En el Eterno. Otra gran diferencia es la construcción del barco, en donde nos dice que el barco que construye Noé, el arca, es de fondo plano, es rectangular, tiene 300 codos de largo por 50 codos de ancho por 30 codos de altos, 3 niveles, puerta, ventana y revestimiento de brea. Mientras, miren esta gran diferencia con el mundo, podemos decir aquí, podemos hablar de lo que es el antiguo Medio Oriente. Dicen, miren, la construcción del barco. Dice que no era una forma rectangular, sino que en el antiguo Medio Oriente se creía que era con una forma de zigurat. ¿Qué es un zigurat? Es una especie de escalera con forma piramidal que conectaba supuestamente los cielos y la tierra por donde descendían los dioses del antiguo Medio Oriente para habitar en los templos. Entre comillas, ¿ok? Entonces miren la percepción. El arca era forma rectangular, de fondo plano. Medía 300 codos de largo por 50 de ancho por 30 codos de alto. En cambio, en el relato babilónico o del antiguo Medio Oriente, era un zigurat, una forma, podemos decir, como una torre, podríamos hablar, de 120 codos por 120 codos por 120 codos, con 7 niveles, 9 secciones, puertas, ventanas y revestimientos de brea. O sea, miren la gran diferencia. ¿Por qué es esta diferencia? Porque se consideran estos elementos como espacios sagrados. Y aquí nos está dejando, de alguna forma el Eterno nos está revelando cuál es su espacio sagrado por excelencia. Que lo vamos a ver en el tabernáculo. ¿El tabernáculo tiene qué? ¿Forma de zigurat? No, tiene una forma de rectángulo. El templo, ¿qué forma tiene? Rectangular. Por eso es que podemos conectar el arca como un espacio sagrado que se asocia con lo que es el tabernáculo y el templo. Mientras que en el relato babilónico también está relacionado con un espacio sagrado que tiene que ver con los zigurat, un instrumento de adoración a sus ídolos. Después tenemos la causa física que genera este diluvio. En el relato bíblico es más amplio, que es el levantamiento de tierra, aguas subterráneas y fuerte lluvia. Mientras que en el relato bíblico solamente babilónico es lluvias, viento y rotura de diques. Esto es el punto más crucial en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. En donde en el antiguo Medio Oriente se infundía miedo a las lluvias, vientos y rotura de diques, que eso estaba relacionado con los dioses del inframundo. Es decir, que el diluvio para el antiguo Medio Oriente era el juicio dado por el inframundo. Mientras que aquí dice, en el relato bíblico, las aguas cayeron del cielo y se emanaron de debajo de la tierra. Es decir, un solo Dios es el que está emitiendo el juicio. La duración era de 40 días y 40 noches en la Biblia. Para el antiguo Medio Oriente, 6 días y 6 noches. Desembarco del arca, Monte Ararat en la Biblia, Monte Nesir en el antiguo Medio Oriente. Envío de aves, cuervos, un cuervo, paloma 3 veces en la Biblia, en antiguo Medio Oriente, paloma, golondrina y cuervo. Actos de culto. Y aquí, miren, y esto es bien importante, familia, porque al terminar el diluvio, tanto Noé hace un altar y presenta ofrenda a Hashem, mientras que el antiguo Medio Oriente también hace altares y presenta ofrendas, pero el acto del culto tiene una motivación totalmente distinta. En donde en Noé vamos a leer que el culto, el acto cúltico de hacer el sacrificio a Adonai, a Hashem, es un sacrificio de adoración, porque dice que es un olá, un holocausto, una ofrenda de agradecimiento al Eterno, porque empezó a traer función nuevamente a una nueva creación. Mientras
que en el antiguo Medio Oriente los sacrificios estaban asociados en el diluvio con sacrificios para apaciguar a los dioses del inframundo. Golpe directo a la yugular de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob no se lo apacigua. Se le muestra agradecimiento. Mientras que en el antiguo Medio Oriente a sus ídolos se los tenía que apaciguar. Bendición del héroe era el pacto terrenal, o sea que el Eterno está haciendo el mismo pacto que hizo con Adán y Eva. Dice, renueva el pacto con Noé, que tiene que hacer la misma función que Adán y Eva y su familia también, de administrar la nueva creación, de procrearse, de fructificarse, de administrar la creación. En cambio, en el antiguo Medio Oriente se creía que el héroe iba a obtener divinidad e inmortalidad. Wow, familia, miren qué precedente contracultural tan grande. Mientras que en el relato bíblico el héroe, que es Noé y su familia, y todos los animalitos que vinieron con él en el arca, sirven para bendición para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque con ellos se renueva el pacto para la humanidad, en donde ahora tienen un rol, propósito y función, el mismo rol y propósito y función que tiene Adán y Eva, y es de bendición para toda la humanidad. Mientras que en el escrito del antiguo Medio Oriente vemos que el héroe, que era el adorador al dios Ea, él obtuvo ¿qué? Divinidad, o sea que esa persona se convirtió en Dios e inmortalidad, es decir, beneficio propio. Bastante egoístas eran, familia. ¡Wow! Es increíble, pero vemos cómo el Eterno marca un precedente cultural y que vemos esta diferencia entre castigo y corrección. El Eterno trae una corrección, hace una corrección para establecer un nuevo orden, una nueva creación, volver a empezar de nuevo en un cosmos perfecto, así como fue Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Mientras que en el antiguo Medio Oriente se creía que solamente era para beneficio propio, para una deidad que era mortal y se convirtió en inmortalidad. Algo que es totalmente alejado a lo que es la voluntad de Dios. Y por eso vemos este gran precedente contracultural. ¿Qué nos enseña esto, familia? Esto nos enseña que al marcar este precedente contracultural tan grande, aprendemos a que el Eterno es uno y que obviamente la audiencia original del libro de Génesis también está entendiendo exactamente lo mismo, de que no hay dioses, sino que hay un solo Dios que depende de todo lo que está por encima del cielo y por debajo de la tierra, o sea, todo fue creado por el mismo Dios. ¿Y quién es el que envía corrección a la humanidad para que volvamos a sus caminos? Mientras que en el antiguo Medio Oriente era castigo porque la humanidad éramos, así como dice, ruidosos, molestos, entonces hay que castigarlos. Wow, familia, es un gran precedente contracultural. Israel debe cambiar su cosmovisión y esto influye también para nosotros, no solamente el Israel que está saliendo de Egipto, sino que también al Israel de hoy. Nos está hablando al día de hoy también, familia, de cambiar nuestra cosmovisión, de cambiar nuestra forma de ver el mundo. Y no solo eso, familia, sino también de marcar un precedente contracultural con nuestras vidas. Y quiero dejarles esta pregunta, familia. ¿Estamos marcando ese precedente contracultural? ¿Estamos marcando la diferencia en este mundo? Familia, el Eterno en todo momento nos está dejando saber que Él nos ha escogido, nos ha permitido ser parte por medio de Yeshua. Recuerden, nosotros no teníamos heredad, no teníamos Dios, no teníamos promesa, no teníamos ciudadanía. No éramos nada, familia. Estábamos en caos, no teníamos función. Estábamos en las aguas caóticas, familia. Y ahora el Eterno por medio de Yeshua nos ha dado rol, propósito, función, nos ha hecho parte de una nación, de un pacto, de una heredad. ¡Wow, familia! Entonces, ¿estamos marcando una diferencia como Israel? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios y cuando las naciones nos ven una diferencia? ¿O ven que sí, decimos con nuestros labios adoramos a Dios, pero caminamos como las naciones, creemos como las naciones? Wow, familia, esto es contundente, familia, y por eso yo les dejo esta pregunta y que cada uno la responda para sí mismo y nos autoanalicemos cada uno.
¿Realmente tenemos la cosmovisión que el Eterno quiere que tengamos? ¿Y realmente estamos marcando este precedente contracultural? Y debemos entender, familia, que Dios es uno. Y lo repetimos todos los días. Y que todo proviene de Él. Familia, y eso es parte de marcar ese precedente contracultural el día de hoy. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo, esta porción. Así que los invito, familia, aquellos que están viendo este estudio y no están suscritos, que se suscriban a la Biblia en su contexto, que nos ayuden a difundir el mensaje de las buenas nuevas que el Eterno ha dado a través de Yeshua y que podamos entre todos, familia, cada ciclo, cada para allá, cada porción, seguir aprendiendo juntos, familia. Y agradecido por ese privilegio y ese honor que nos han dado de poder aprender juntos y que cada día seguir creciendo. Así que familia, suscríbanse, denle like, compartan y también aquellos que quieran apoyarnos enviando una CDK, una donación o una contribución, lo pueden hacer en los enlaces que están aquí abajo. Hay un enlace para Argentina y otro para los que nos están viendo por fuera de Argentina. Tienen el enlace para que nos puedan ayudar y apoyar a seguir con este servicio para Hashem, ¿ok? Sí, familia, ha sido un gusto. Que tengan un bendecido Shabbat. Nos vemos en un próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom, familia. Bendiciones.